Jerusalén será un enjambre de peregrinos dispuestos a celebrar la Pascua. Irá directamente a la ciudad. Nos dijo que en ella le darían muerte y que resucitaría. Maestro, Marta y María, las hermanas de tu amigo de Betania, me han enviado en tu busca. Lázaro está muy enfermo, se muere. Vuélvete y diles que ya iré. ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡Tendamos nuestros mantos a su paso! ¡Eres la esperanza de Israel! ¡Bendícenos, Señor! Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película que es un verdadero clásico en la historia del cine religioso, Jesús de Nazaret, que en realidad no es una película, es una serie de televisión, pero que, bueno, en ese formato de filmografía en el que se han unido varios capítulos, se ha convertido pues en una cinta, o ya no existen las cintas, pero bueno, en un formato digital de varias horas, ¿no? Y le comentaba ahora a micrófono cerrado a nuestro próximo invitado, Javier Alonso, biblista, la cantidad de millones de reproducciones y millones de reproducciones que tiene esta película que está colgada en YouTube. Javier Alonso, biblista, como siempre, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantado como siempre. ¿Te sorprende que una película de hace casi 50 años tenga tantos millones de visitas? Hombre, que sea una película de hace 50 años, yo la verdad es que no tenía noticia de esta película en concreto. Sí me sorprende que el personaje llame tanto, no. Sigue siendo Jesús, sigue siendo un personaje de plena actualidad. Pero es que incluso si vas, por ejemplo, en el metro en Madrid, es habitual, no todos los días, no a todas horas, pero es común ver a gente leyendo la Biblia, por ejemplo, en el metro. Entonces sí sigue siendo algo muy, muy nuestro. Desde luego. Escuchábamos en ese corte de Jesús de Nazaret la referencia a la Pascua, a la llegada y la entrada en Jerusalén, y esto es un tema que hemos abordado contigo en otras ocasiones y que quería retomar en este programa que estamos haciendo de Semana Santa para hablar de algo que quizás muchas veces perdemos el horizonte, ¿no? de una realidad histórica, de una realidad veraz, y es que Jesús no era cristiano, Jesús era judío, y toda la parafernalia que se ha construido a su alrededor en siglos posteriores con el nacimiento de Jesús tiene algunos elementos similares, pero normalmente se separa, ¿no? También un poco quizás se busca como ese alejamiento, ¿no? de ese origen judío para mostrar, no, nosotros somos algo diferente, nosotros somos algo distinto y nuevo, ¿no? Efectivamente. Claro, es que pensar que Jesús fue el primer cristiano resulta un poco extraño. Lo que pasa es que hay pasajes de los evangelios en los que se pone en boca de Jesús palabras que sugieren ya que él tiene en mente la creación de una iglesia, de una comunidad, de una predicación universal, de un espíritu universalista de su religión. Pero hay otros muchos pasajes que nos remiten al verdadero Jesús histórico, que es un judío del siglo I con las costumbres propias de un judío practicante del siglo I. Precisamente, ¿no? Esa fiesta de la Pascua es uno de los referentes más importantes en la religión judía. ¿En qué consiste esa festividad? La fiesta de la Pascua lo que conmemora es la salida de los israelitas de Egipto de la mano de Moisés. Es una de las 4 grandes fiestas judías y existe un mandamiento dentro de la ley judía de la Torá. Está en el capítulo 12 de Éxodo. Dios ordena a todos los israelitas que se sienten a cenar, que maten un cordero y que unten los dinteles de sus casas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pase por sus casas de largo y solamente mate a los primogénitos de Egipto. Y de ahí se instituye la costumbre luego de que todos los años, para conmemorar esa salida de Egipto, pues se cena
con un menú muy simbólico en el que está por una parte el cordero, por otra una serie de hierbas, normalmente hierbas amargas, un huevo duro también, que son diferentes formas de simbolizar la esclavitud y la amargura de la esclavitud en Egipto. Y luego el pan ácimo, el pan hecho sin levadura, para simbolizar también la prisa del que está cenando, pero se está preparando ya para partir de viaje, porque el mandamiento de Éxodo 12 dice que cenen ya con los lomos ceñidos, es una forma de decir, o sea, ya preparados para salir de viaje, porque en cuanto el faraón los libere, se podrán marchar. Es la gran conmemoración de la liberación del pueblo judío. Y la cena, esa famosa última cena de Jesús, sí, entra dentro de ese marco, ¿no? Nosotros en el cristianismo, en nuestra cultura, en nuestra tradición, lo he dicho una y mil veces, podemos ser creyentes o no, podemos ir a misa o no, pero de una forma muy intensa hemos sido educados y estamos, no voy a decir que condicionados, ¿no? Porque luego cada uno, cuando crece y cuando evoluciona con su propia visión de la religiosidad o del entorno que le rodea, bueno, pues va construyendo sus propios esquemas mentales, ¿no? Pero en aquella época, y sobre todo en los inicios del cristianismo, hoy lo que entendemos como la comunión, ¿no? Al final de la misa tiene pues esa inspiración, ¿no? en la cena pascual a la que se refiere la última cena, ¿no es así? Sí. A ver, en tiempos de Jesús, ya muchos siglos después de esa supuesta salida de Egipto, era obligatorio que todo aquel que pudiera, físicamente o por medios económicos, celebrar la Pascua en Jerusalén. Y eso es lo que hace Jesús. Por eso, a pesar de ser Galileo, él celebra la Pascua en Jerusalén. Y dentro de esta cena que él celebra, existe un orden muy estricto de bocados que hay que tomar, de oraciones que hay que rezar y de copas de vino que hay que beber en determinados momentos de la cena. Eso es lo que se llama el Seder de Pesaj, es una costumbre judía. Las narraciones de los evangelios nos hablan de reparto de pan y reparto de vino. No aparecen en el orden correcto que debería aparecer en un Seder de Pesaj. Pero claro, es que estamos hablando de unos evangelistas que en algunos casos no conocen al dedillo las costumbres judías, pero sí queda ese recuerdo de que efectivamente es una cena de Pascua. Hay quien piensa que no es una cena de Pascua, también lo digo, y consideran una cena del día anterior, pero en principio sí hay pan, hay vino. Lo que pasa es que el cristianismo ha interpretado eso como la institución de la Eucaristía por esas palabras de Jesús de tomad esto que es mi cuerpo, tomad esto que es mi sangre, que eso no es parte del Seder de la Pascua judía. Pero lo que no podemos llegar a saber es si esas palabras son propias de Jesús o son puestas en boca de Jesús por los evangelistas, que en realidad ya son parte integrante de la comunidad cristiana primitiva. Claro, porque llama mucho la atención, ¿no? El hecho, a mí siempre me ha recordado, tirando un poco la cabra tira al monte, en los textos religiosos más antiguos de la humanidad, los textos de las pirámides, aparece una mención precisamente a un himno que se llama el himno caníbal. El himno caníbal, efectivamente. En donde se hace, bueno, pues una serie de rituales para devorar la carne del dios y convertirse, bueno, pues así en un gesto sacralizado, etcétera, ¿no? Literalmente, claro, leyendo, sin leer entre líneas, ese manifiesto de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, comed y bebed de mí, pues parece precisamente eso, ¿no? Una suerte de interpretación de quizás de un texto mucho más antiguo, no necesariamente de inspiración egipcia, podría ser de inspiración de otra religión coetánea o anterior, pero no deja de ser llamativo ese hecho de canibalismo, ¿no?, que hay alrededor de la Eucaristía, ¿no? Sí, y eso es ajeno al espíritu de la cena de Pascua judía. Eso no aparece. Es muy complicado saber exactamente qué es lo que ocurrió, si fue una cena de Pascua, si esas palabras fueron auténticas de Jesús, no se sabe. Pero efectivamente, la introducción de ese elemento de ingerir el cuerpo y la sangre de un dios, eso es ajeno al judaísmo, pero, como tú dices, efectivamente está el himno caníbal y podría estar en otras religiones del Próximo Oriente.
¿Qué otros aspectos de la religión judía han trascendido hasta nuestros días? Porque claro, hay que pensar que con el nacimiento del cristianismo algunos elementos se separan, se echan a un lado de la tradición judía, y luego además, sobre todo en época medieval, hay como una especie de rechazo absoluto, ¿no?, a lo judío, y en siglos posteriores, como se les señala siempre a los judíos como los causantes de la muerte de Jesús. ¿Qué otros elementos han subyacido en la tradición cristiana cuyo origen es judío, más allá de la propia figura de Jesús, claro? Bueno, hay muchísimos. A ver, que se me ocurran. Por ejemplo, si hablamos de las fiestas, claro, las modificamos a nuestra conveniencia, o sea, a la conveniencia del dogma cristiano, pero, por ejemplo, la entrada de Jesús en el Domingo de Ramos probablemente no tiene que ver con una Pascua, sino con otra de las fiestas judías, que son los tabernáculos, en la que se construían unas cabañas utilizando hojas de palma. Estos son los ramos que agita la gente cuando entra Jesús. Nosotros esto lo hemos transformado en el Domingo de Ramos y lo hemos colocado delante de la Semana Santa. Pero esta fiesta judía existe y se celebra en otoño. Luego tenemos otra, cuando la bajada de las lenguas de fuego, nos encontramos con que 50 días después de la muerte de Jesús, todos los apóstoles están otra vez reunidos en Jerusalén. Y a veces se nos olvida que son galileos. ¿Por qué están otra vez allí? Pues porque 49 días después de la Pascua se celebra otra de las fiestas judías, que es Shavuot. Shavuot, que significa semanas, conmemora por una parte la revelación de la ley en el Sinaí a Moisés y por otra es una fiesta de sentido agrario. Pero para nosotros se nos ha quedado también como la fiesta de Pentecostés. Desde el punto de vista de las creencias, indudablemente, nosotros no cumplimos toda la ley judía, las 613 normas que aparecen en la Torá, pero sí siguen siendo básicas dentro del dogma cristiano y de las obligaciones de un buen cristiano, al menos los 10 mandamientos, que son el núcleo central y las leyes básicas dentro de la Torá. De hecho, aparecen mencionados 2 veces dentro de la Torá y los tenemos seleccionados también aparte dentro de nuestro dogma cristiano. Y quizá también algunas de lo que podemos llamar ritos de paso, es decir, aquellas ceremonias de carácter social en los que un miembro de la comunidad pasa de un estado a otro. Por ejemplo, de no existir a ser aceptado como miembro. Nosotros tenemos un bautismo y los judíos tienen una circuncisión. Este es un tema polémico porque Pablo de Tarso, cuando comienza a predicar, entiende que nadie se va a convertir a esta nueva religión que predica, que en realidad es un judaísmo todavía, si les pides que se circunciden. Así que Pablo lo elimina de sus exigencias. Pero nosotros en el cristianismo lo hemos heredado no como circuncisión, sino como una presentación en sociedad, que es el bautismo. Y tenemos también, por ejemplo, en los evangelios, después de que María dé a luz a Jesús, hay una presentación una ceremonia de purificación de la parturienta, y por otra parte también hay una presentación del primogénito ante el templo de Yahvé en Jerusalén. Todo esto ahora ya no lo tenemos en el siglo XXI, pero todas estas ceremonias se transformaron en costumbres, no tanto en dogmas dentro del cristianismo, sino en costumbres. El rescate del primogénito mediante una ofrenda a la iglesia, o el de ciertas cuarentenas de tipo sexual, o incluso de poder entrar en la iglesia porque una mujer había dado a luz. Digamos que muchas de las costumbres que conservamos tienen un origen judío, pero todas han pasado por el tamiz de la interpretación cristiana, que le han dado otro sentido.
Es llamativo, ¿no? Como dos religiones van de la mano, luego se separan, se crea ese rechazo, ¿no? Como decía al principio, quizás por... corrígeme, yo lo he lanzado antes la posibilidad, ¿no? La idea de que los judíos fueran señalados, ¿no? Como los causantes de la muerte de Jesús, es quizá la razón principal por la que siempre ha habido ese antisemitismo, ¿no? En Occidente. Claro, es que, a ver, el señalamiento viene en los propios evangelios. Cuando presentan a Jesús ante Pilatos, en el Evangelio de Mateo, Pilatos dice que él no ve culpa, pero ellos insisten en que le condenen. A ver, esta es la presión que nos cuenta Mateo. Yo particularmente creo que, por lo que sabemos de Pilatos y porque la pena que ejecuta es romana, es Pilatos el que decide matarlo y es el responsable último de la muerte de Jesús. Pero Mateo pone un versículo que no aparece en el resto de los evangelios, pero que ha hecho muchísimo daño, que es: caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes la sangre de este hombre. El pueblo judío, esa turba judía que está delante de Pilatos, asumiendo sobre sus hombros la culpa de la muerte de esa persona que ellos saben que es inocente. Pero claro, ponerlo por escrito en los evangelios, pues fue el principio de una barra libre contra el llamado pueblo deicida. Es que aún hoy seguimos escuchando esto de que los judíos son malos y los judíos tienen la culpa de todo. Vamos, hace bien poco lo escuchamos en un meeting en homenaje a la División Azul. Salió una perturbada diciendo que la culpa de todo la tenían los judíos. Es que ha seguido calando en la mentalidad, en lo más profundo y cavernario de la mentalidad cristiana, sigue esa idea de que los judíos son malos porque mataron a Jesús. Yo recuerdo, tú y yo somos de la misma quinta prácticamente, recuerdo que cuando yo era niño, yo vivía en Valladolid, cuando alguien escupía, porque era entre chavales, ¿no? Pues la gamberrada de escupir uno a otro, siempre se le insultaba diciendo judío, ¿no? Judío, ¿no? Es algo que ha quedado un poco a poco nos lo hemos ido quitando, ¿no? Y ese sentimiento antisemita que también se generó durante mucho tiempo, durante el franquismo, ¿no? Con la famosa persecución y entre la masonería, los judíos, y todo parecía que iban contra el régimen de Franco. Todo parece también que ha marcado un poco ese devenir histórico de los judíos, cuando realmente tenemos más elementos en común con ellos de los que nos pueden diferenciar, ¿no? Claro. A ver, yo, aparte de momentos históricos, por ejemplo, como la dictadura de Franco, yo creo que el gran responsable, porque jamás han hecho nada por evitarlo, ha sido la propia Iglesia. O sea, basándose en ese texto, durante siglos se ha insistido en eso, se han utilizado siempre a los judíos como cabezas de turco, sobre todo en los pogromos de los países de Europa del Este. Se les ha perseguido, se les ha expulsado de muchísimos países, se les ha prohibido ejercer ciertas profesiones y luego se les ha estigmatizado por ejercer otras que estaban vetadas a los cristianos. O sea, ni comen ni dejan comer. Pero al final resulta que es que el cristianismo es un tronco del judaísmo. Si es que, digamos que somos como judíos 2.0. Tenemos la evolución de que el cristianismo es un judaísmo que ya cree que el Mesías ha llegado, es Jesús, y por tanto se superan ciertos conceptos del judaísmo primitivo. Pero nada más. En el fondo somos madera del mismo tronco. Me ha gustado eso de judíos 2.0. Yo creo que lo voy a decir a partir de ahora. Yo soy judío 2.0. Soy cristiano. Creo que habrá gente que no le haga muchas gracias verse a sí mismo como un judío 2.0. Pero es así. No somos, por ejemplo, no somos en absoluto musulmanes 2.0, pero sí somos judíos 2.0. La afinidad ideológica y religiosa que tenemos con el pueblo judío no la tenemos, yo creo que con ningún otro pueblo de la antigüedad. O la tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista legal, por ejemplo, con el derecho romano, o con ciertos conceptos filosóficos y políticos con Grecia. Pero si Roma y Atenas son nuestros dos padres, el tercero es Jerusalén, sin duda.
Desde luego. Además, en ese entorno del siglo I de nuestra era, en donde hubo pues momentos convulsos, la lucha entre los judíos, Roma, esa visión quizás un poco catastrófica y sobre todo pues del miedo, ¿no?, de la llegada del final de los días, resulta llamativo, ¿no?, que la figura de Jesús destacara por encima de otras personas, otros profetas, otros mesías que se presentaron en el mismo contexto histórico, pero que no tuvieron tanto éxito como él. Y que ¿cuál crees, Javier Alonso, biblista, que es la razón por la cual Jesús triunfó haciendo sombra a otros profetas o mesías del momento coetáneos a él, que en ocasiones, leyendo un poco con el paso del tiempo, pues no voy a decir que defendieran las mismas ideas, ¿no?, pero bueno, quizás podrían haber tenido el mismo éxito que tuvo Jesús tiempo después? Pues yo creo que hay dos elementos. Uno, es verdad, por ejemplo, Flavio Josefo habla de un total de 14 mesías en el siglo I. Muchos de ellos tienen solamente un componente o más componente político del que tiene Jesús. Jesús tiene un innegable componente político en lo que habla, no es favorable a la ocupación romana, pese a todo eso de que a César lo que es del César y todo eso, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero sí tiene un componente espiritual más fuerte que otros presuntos mesías que hubo, como por ejemplo Bar Kokhba. Muchos de ellos, o casi todos, acabaron mal. Normalmente acaban en la cruz o bajo alguna espada romana. ¿Qué es lo que diferencia a Jesús? Pues quizá no tanto él mismo, sino los que le dieron luego voz a sus palabras y a sus hechos, o las interpretaron, en especial Pablo. Yo no sé si tendríamos cristianismo si no hubiese existido Pablo de Tarso. Es verdad que hay otros cristianismos primitivos, por ejemplo el de los judeocristianos, representados por Santiago, el hermano del Señor, pero tengo mis serias dudas. Si no existiera Pablo, realmente aquel grupo hubiera prosperado y tendríamos 20 siglos después una religión universal como tenemos ahora. Pues yo creo que no, es un indemostrable, pero creo que no. Así que quizá lo que no tuvieron los demás fue un Pablo de Tarso. Mucha gente cree que realmente el cristianismo no es un logro por parte de Jesús, de sus enseñanzas, sino precisamente de Pablo, ¿no?, quien tiempo después, como seguidor destacado y a su cabeza y a su entendimiento, podremos decir que se justifica un poco la construcción de la Iglesia y del cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad. Claro. ¿No es así? Hay que recordar además que, por ejemplo, que al final las religiones se transmiten muchas veces a través del texto. Lo que tenemos como Nuevo Testamento, las cartas más antiguas son de Pablo y los 4 evangelios están redactados por gente afín, por lo menos, a la ideología de Pablo. Ninguno de los 4 evangelios se entiende si no han pasado antes por el tamiz de Pablo. O sea, que sin Pablo es que no tendríamos prácticamente nada. Pablo, a él tendríamos que el judío también. Pablo el judío Pablo también. El judío. Desde Sí. luego, y creador del judaísmo 2.0, habría que decir. Muy bien, Javier Alonso, biblista, como siempre, es un verdadero placer aprender tanto de la figura de este personaje que tanto ha cautivado a millones de personas a lo largo de los años, que sigue cautivando y que precisamente quizás el apego que muchos tenemos a su figura viene por esa educación que hemos recibido y sobre todo porque nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, nuestra sociedad, nuestro presente sería impensable no podríamos entenderlo sin la figura de Jesús, en este caso el judío. Como siempre, Javier, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer y un saludo a todos tus oyentes.